metido en un problema. ¿Qué te parece? No vamos a hablar ya, bueno, luego hablaremos de lo que queráis del chalet, sino de la decisión de hacer esta pregunta a la militancia. Que no sé si se han metido en un problema más gordo. Yo lo primero que quiero es felicitar a Inda por lo bien que ha hecho su trabajo. Tengo que públicamente las reconocer... cloacas del Estado, ¿a que sí? Tengo que reconocer que has hecho tu las trabajo... Las cloacas del Estado, ¿qué me vas a llamar? ¿Sicario? ¿Qué me vas a llamar? No, porque hoy hemos quedado que en esta mesa no va a haber ninguna alusión personal. Fíjate que te traiciona tu subconsciente. Al revés, Mira que te gusta el lío, Monedero, hijo. Pero si lo que estoy diciendo es que ha hecho muy bien su trabajo. Estás empezando ya... Pero si, madre mía, oye, o sea, pues si hubiera empezado diciendo algo contrario... Bueno, pero primero contéstame a mí. Enhorabuena, Inda. Gracias. Inda, claro, lo has hecho genial, porque fíjate que llevamos más de una semana hablando de este tema. Entonces, y yo creo que todo el esfuerzo que se ha hecho contigo ha merecido la pena, ¿no? Porque has hecho muy bien tu trabajo. Fíjate, ¿qué pasaría, Inda, qué pasaría si hubiera un comisario que hubiera enseñado unos sobrepagos a Podemos que se llamase P. Iglesias, ¿no? O que apareciera una foto de Rejón dándole crema solar en un yate a un narcotraficante, o que apareciera, no sé, que el puesto en el CSIC de Echenique estuviera falsificado como el máster de Cifuentes, o ya veremos qué ocurre con esa carrera convalidada de Casado, ¿no? Con todos esos casos que hablas, decir que no se comentaron durante días y días y días. Oye, porque Cifuentes... 8 páginas El Mundo el otro día. Cifuentes estuvimos hablando de ya 35 días. Bien. Enhorabuena, de verdad, oye, enhorabuena, porque algo que no es ilegal, de repente se ha convertido durante una semana... Es que, Juan Carlos, yo defiendo el derecho de los Iglesias a tener esa casa si se la han comprado honradamente. Mira, a mí esta casa, oye, me parece maravillosa, mira, para que se vayan los Iglesias, mira qué maravilla. Oye, mirad qué casoplón. A mí me parece... Tienen todo el derecho del mundo, ¿sabes por qué? Porque yo creo en la meritocracia. Yo creo que si una persona se gana el dinero honradamente, se puede comprar una casa de 700.000 pavos como esta, de 7 millones o de 77. Y si los señores Iglesias Montero se lo pueden permitir, que se la compren. Ahora bien, es un poco incoherente con lo que ellos dijeron toda la vida, con lo que habéis dicho todos vosotros, con la casta, es decir... Ahora, ¿permitirán que vayan refugiados a su casa? ¿Permitirán que vayan ocupas? Porque te recuerdo que en vuestro programa electoral, no en el mío, que no tengo ningún partido, en vuestro programa electoral se decía que una vivienda que esté desocupada más de un año se puede ocupar legalmente. Eso es lo que decía vuestro programa. Si es de inmobiliarias. Por tanto, los ocupas... No, si es de inmobiliaria solo, Inda. No, pero vamos a... Pero es que, lleva 2 años. Yo luego te voy a escuchar, que veas que te estoy escuchando. ¿Has terminado? ¿Has terminado? Sí. Bien. Monedero. Yo creo que hace un par de años Lucía Méndez en una charla nos dijo, y es algo que yo le he repetido muchas veces a Pablo Iglesias porque yo soy el mayor de Podemos. Yo decía, Pablo, hemos aguantado buena parte de lo que nos ha pasado porque no tenemos hijos. Porque si tuviéramos hijos, esto se complicaría sobremanera, ¿no? Y Lucía Méndez nos dijo lo mismo, nos dijo, vosotros no tenéis hijos y buena parte de las... tenía hijos. Y la que le montaron por llevar a su hija al paraíso. Hombre, mira las cosas que dijo Eduardo Inda. Pero Juan Carlos, de ¿por qué aquello, no nos cuentas por qué se hace la consulta? ¿Qué es lo que te ha preguntado entonces Ana? vamos a me parece interesante, llegados a este punto, el porqué de esa consulta. ¿Por qué someter a los inscritos a un chantaje emocional? Porque es muy caudillista. Para que estos señores puedan seguir viviendo aquí. Es que le estoy preguntando a él, para que se puedan bañar en este piscinaco. Hay que entenderlo. Fijaos, yo la vez que más enfadado le he visto a Inda fue cuando le recordaron que le habían embargado el sueldo por no pagar la pensión a tus hijos. Eso es mentira, falso. Eso era una disputa económica con mi exmujer y te voy a decir... No vamos a entrar en estos temas, de verdad, Monedero. Pero es legítimo que te enfadaras, porque es que son cosas que le enfadarían a cualquiera. Hombre, lo peor de todo es que te regalen 425.000 euros la dictadura venezolana con dinero manchado con la sangre de los venezolanos. Bien. Mira, no declares Hacienda, eres un sinvergüenza fiscal. Mira mis manos. Bien, perdonad, vamos, no. Venezuela, podemos hablar luego si queréis. Estamos hablando del chalet. Y la pregunta que yo te he hecho es, ¿qué necesidad hay de someterlo a un referéndum con las bases? Porque Inda hace muy bien su trabajo. Bueno, pero ya lo sabemos. Lo que ya lo has dicho, no te repitas. Sí, pero hombre, es que creo que nunca se puede... En televisión hay que repetirse porque si no baja
contigo el ser sube, pero si hace... Bueno, si que nos repites, conteste, hace así, macho. Inda, Nunca elogiaremos bastante tu trabajo, Inda, de verdad, que es que... Pero vamos a ver a ti. Entonces, a ver, a ti... déjame que termine la frase que me has preguntado. Yo he dicho, la vez que yo más he visto enfadado a Inda es cuando le recordaron vale, sí, ya el tema se lo has ese. dicho. ¿Por qué? Venga, Monedero, no vamos a entrar en temas personales. Sí. Ya. Ay, pero déjame terminar la frase. Pero déjame terminar... Déjame terminar la frase. Déjame terminar la frase. ¿Por qué digo eso? ¿Por qué digo eso? Digo eso porque lo que tiene que ver con nuestros hijos, lo que tiene que ver con nuestros hijos nos preocupa. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Yo le dije a Pablo, cuando tengamos hijos hay cosas que hemos aguantado y que no vamos a aguantar. Ahí, no sé si visteis, bueno, he traído aquí alguna documentación, hace un par de semanas periodistas muy valientes de Radio y Televisión Española sacaron tuits diciendo, me presentaron una información donde tenía que hacer que pareciera que Monedero era un sinvergüenza fiscal. Dije que eso no se podía demostrar porque la información era falsa y le mandaron a hacerlo a otra periodista. ¿Recordáis esa información, no? Bien, pero yo quiero hablar de la casa. Ya, claro, pero yo le decía a Pablo, yo aguanto esto porque no tengo hijos. Pero si tuviera hijos, ese acoso, no sé si lo aguantaría. ¿Qué le ha pasado a Pablo Iglesias? ¿Qué le ha pasado a Pablo Iglesias? Termino el argumento. ¿Qué le ha pasado a Pablo Iglesias? Pablo Iglesias de repente encuentra que Inda, haciendo muy bien su trabajo, paga dinero a gente que te fotografía la ecografía de tus hijos. La ecografía de tus hijos y la publica en su diario. Y de repente Pablo Iglesias... Irene Montero, que están esperando mellizos. Termina el argumento, no me interrumpas. No me interrumpas, Inda. No hagas también tu trabajo. Ecografía se compra esto, mira. No hagas también tu trabajo. No hagas también tu trabajo. No hagas también tu trabajo. ¿Puedo terminar? Ana Rosa, ¿puedo terminar? Eso es muy molesto, sí. ¿Puedo terminar? ¿Vale? ¿Puedo terminar? Bien. Entonces decía que Pablo Iglesias y Irene Montero de repente ven que hay un periodista como Inda, que hace muy bien su trabajo, que paga 10.000 o 15.000 euros una ecografía o cualquier información. Y salen a pasar a los perros. Inda, no me interrumpas cada vez que hablo. Inda, no me interrumpas cada vez que hablo porque entonces, aunque yo sé que haces muy bien tu trabajo, pero intenta no interrumpirme, anda, esfuérzate. Esfuérzate, que te van a pagar lo mismo, esfuérzate. Decía que cuando sales a pasear los perros, te hacen una foto y te saca Inda porque paga dinero por eso. Vas a un restaurante, o ya el colmo, que no se ha hecho con ningún otro político en este país, la ecografía de tus hijos. La saca este señor. Que hace muy bien su trabajo, la saca por tal. Y de repente Pablo Iglesias dice, y termino, Pablo Iglesias dice, ¿esto me merece la pena? O sea, nos hemos metido en política para que sin robar, sin tener casos lezos, sin tener púnicas, sin tener Gürtel, sin falsificar los currículos, sin nada de eso, llevamos una semana planteando nuestra honorabilidad y Pablo dice, así no nos merece la pena. Entonces, igual dimites. que yo lo digo, entonces, igual que digo, así no nos merece la dimites. pena, salvo que le dices a los inscritos. Mirad lo que nos cuesta hacer política a los de Podemos. Esto no le pasa ni a Rivera, que vive en Casoplón, ni a Pedro Sánchez, ni a Rajoy. Nos pasa solamente a nosotros. Y hay un mensaje de fondo. Hacer política en Podemos paga un precio. Y entonces Pablo Iglesias le dice a los inscritos, oye, hacer política en Podemos nos cobra carísimo. Si nos apoyáis, seguimos. Si no nos apoyáis, nos vamos a casa. Y me parece que es muy honesto decir a la gente, oye, esto no van a votar una vez cada Monedero, pero esto no es... Un momento, esto no es trasladar de alguna Inda, manera... qué bien haces tu trabajo. Enhorabuena. Lo hace fenomenal. Enhorabuena, Inda. Si va a salir que pero no es trasladar el problema personal de ellos. Va a salir... Espera un momento, que ya lo hemos visto, Inda, si lo estamos viendo ahí, mira. En televisión, si repites mucho en televisión, baja el ser. Contigo sube, pero si repites las cosas, baja el ser. Que va a salir que sí, hombre. No, a ver... Qué bien haces tu trabajo, trasladar el problema... Enhorabuena, Inda, haces muy bien tu trabajo. Monedero. Trasladar... ¿Cuánto pagas por una ecografía? Gracias, ¿Cuánto pagas por una ecografía? Monedero, por la tuya. ¿Cuánto pagas? Por la tuya. Trasladar el problema personal de ellos, que yo tengo que decir, Es que a no mí es me personal. parece fenomenal que se compren una casa. El problema puede ser para votantes de Podemos que encuentren que hay... pues Claro. que no tiene mucho que ver, no hay coherencia. Pero a mí me parece fenomenal. Lo entiendo perfectamente. Hay contradicción, una contradicción. pero no hay Pero incoherencia. han trasladado el problema a las bases. Pero fíjate, y luego, Ana Rosa, otra no hay cosa, incoherencia porque vida cumplen privada. el código ético. Nunca se habla de la vida privada de los políticos. El problema salvo es que... de la ecografía bueno, de Irene Montero que publica Inda haciendo muy bien su trabajo. A ver, porque Pablo Iglesias e Irene Montero han sido una pareja famosa. Irene Montero es la segunda del partido. Se ha quedado embarazada de mellizos y lo han comunicado. Y eso ha creado... a sacar la ecografía. No, a mí me parece fatal lo de la ecografía. O sea, parece fatal lo que dice Inda. No, yo... Fue el periódico de Inda, ¿eh? Fue el periódico de Inda.
de la vida privada, fatal que sacase la ecografía, de la vida privada, seguramente a todos los que estamos aquí nos parece fatal que saques la ecografía. Pero que quede claro que a todos nos parece fatal. Que te has metido. Esperad un momentito, esperad. Perdona. Parar, nadie se mete nada. Inda, hablas tú y los demás. ¿Qué dices que me he metido? Haciendo bien tu trabajo, ¿qué quieres decir? ¿Qué quieres decir con que te has metido esta mañana? Que vienes decir? Un Red Bull, venga. ¿Qué quieres decir, Inda? ¿Estás haciendo tu trabajo también? ¿Qué quieres? ¿Establecer sospechas de que yo consumo algo? Esta es la alcoba de los Iglesias Montero. Esta es la cama, esta cama solo la había visto yo en el Palacio de Liria, claro. La duquesa de Alba. Esto es modelo duquesa de Alba. No, esto es lo que vais a bendecir con el pucherazo que esto lo cambiarán. esta semanita. Esto será lo que tendrán los antiguos. Bueno, bien, pero esta es la ¿Cómo se van a poner ahí bajo palio? ¿Qué nombre? Oye, sí, como Franco. Qué bien haces tu trabajo. Venga, Inda. Qué bien haces tu trabajo. ¿Podemos preguntar a los demás o no? Inda, vamos a avanzar. En cualquier caso, ¿tú dices que no se ha sacado la vida privada de otros políticos? Te pregunto. Yo digo que no ha salido nunca una ecografía de ningún político y que a los hijos de los políticos se les respeta. Salvo tú. Se han robado fotos del hijo de la vicepresidenta del gobierno. Se han robado fotos del hijo del señor Feijóo. Se han robado fotos de los hijos del señor Rajoy cuando nacieron y se les persigue hasta el colegio. Y el señor Rajoy, el señor Feijóo, el señor Feijóo o la señora Sáenz de Santa María no van llorando por las esquinas como vosotros para intentar ocultar. Claro. Esto. Esa es la discusión. ¿Queréis dormir bajo palio? ¿Queréis ser como Franco? Y me parece legítimo. Me parece legítimo. Si el dinero para el casoplón lo habéis obtenido honradamente. Yo te pregunto, oye, qué bien haces tu trabajo, ¿me puedes preguntar cómo se compra esa casa por 700.000 pavos? Esa casa vale más de 700.000 pavos. ¿Me puedes explicar cómo al señor Iglesias le conceden una hipoteca que es del Euribor más 0,50? ¿Alguno de ustedes porque o alguno de ustedes? Porque el dinero de Podemos está, de las subvenciones está en la caja. Perdona, ¿no? No hay un solo cliente preferencial de una entidad bancaria en este país, ni uno solo que tenga Euribor más 0,50. Señoras y señores, les propongo a todos que vayan a su banco esta mañana y pidan una hipoteca. Yo la voy a pedir. Iglesias Montero. Vamos a ver si se la dan. Perdona, Esther. Qué bien haces tu trabajo. Esther Palomera. No, yo tengo la sensación que a lo mejor cuando los dirigentes de Podemos entraron en política eran demasiado jóvenes y era cuando pedían el desnudo integral de todos los que se dedicaban a la vida pública, y ahora que se han hecho un poco mayores, pues piensan que esto es excesivo para dedicarse a la política y que no hay que someter a la gente a semejante presión, ¿no? Pero dicho esto, a mí me parece que donde se tiene que legitimar esta decisión no es en los inscritos, que probablemente pueden blanquear o no la decisión de Pablo Iglesias, que no es tanto la decisión como la contradicción en la que han incurrido. Pero el problema realmente lo tienen con los electores. ¿Tú crees que los electores, los votantes de Podemos, pueden entender que alguien que ha puesto el listón de exigencia y de responsabilidad moral para sus adversarios políticos tan alto como lo puso Pablo Iglesias, van a perdonar esto en las urnas, Juan Carlos? Las urnas siempre son las que hablan. No han robado. Entonces lo que pasa es que cuando alguien roba, se le da una semana de importancia. Y es el único caso que yo conozca en la historia. Inda, dinero a las puertas de Venezuela y de Irán. Inda, no seas grosero, tío. O sea, de verdad. Inda, no seas grosero, por favor. No seas grosero, tío. Inda, deja terminar. No seas grosero, tío. O sea, lo que no puede ser es que cuando uno está intentando hablar... Inda, está contestando... Que le traigan una tila, de verdad. Vale, no. Una tila. No. Una tila para monedero. Voy a traer varias tilas. Voy a traer varias tilas. Pero está contestando a Esther. Déjale contestar a Esther. Contesta, por favor. Ya, pues es que es muy difícil. Lo entiendo. Pues imagínate para mí que estoy acostumbrada. ¿Pero por qué entonces esta persona...? Venga, ¿por qué entonces? Responder a esto? Tengo otra pregunta también sobre Irene. Te contesto muy rápido. Primero, estuve en la mina de la Camocha antes de ayer con gente que las están desahuciando, que les quieren cobrar 100.000 euros por sus casas, con un concurso que quieren acabar con cualquier bien que tiene esa mina y que están dejando a la gente en la calle. ¿Quién ha sido la única persona política que ha ido a visitarles? Irene Montero. Por tanto, eso de que te cambia tu manera de ser, ¿no?, en virtud de que decidas
huir, ¿no?, de periodistas que hacen muy bien su trabajo y que te da miedo lo que vayan a hacer con tus hijos y que intentas aislarte y que puede haber un error. Yo creo que no han medido bien las consecuencias, ¿no? Pero que yo entiendo que cuando de repente sacan la ecografía de tu hijo, ¿qué no sacarán después cuando nazcan? Entonces, como hay periodistas sin escrúpulos que hacen muy bien su trabajo, yo entiendo que haya políticos que digan, necesito huir, ¿no?, de estos paparazzis, porque es que lo que está haciendo Inda muy bien es lo que hacía Berlusconi con los jueces de manos limpias. Ya, no es decir, pongas... te persiguen en lo cotidiano a ver si tiras la toalla. A ver, y por tanto, y termino, no puedes comparar a Luis de Guindos, que era, no me interrumpas más, no seas grosero, no seas grosero, Inda, no seas grosero. Ahora vas, bien, pero no seas grosero, es que ahora vas de lo inglés. Pero la decisión de la compra, Monedero, la decisión... Estás todo el rato. Esperad un momento. Pero la que le decisión traigan de una la... tila. Un momento. Una tila, de verdad. Vale, varias tilas. La decisión de la compra de la Todas para casa... él. Es previa a que luego haya ocurrido que vayan periodistas o no. Lo de los periodistas es, sí, la decisión previa. ¿A ti te consultaron? Yo hablé con ellos, claro. ¿Y a ti qué te pareció? El planteamiento de Pablo, que era, yo hablaba con Pablo, era, Juanqui, es que así no podemos soportar. Es que lo que no puede ser antes es que... vivían ahí en Rivas Claro, y claro. nadie les molestaba. ¿Cómo qué? No. Pero, por favor, ¿Sí? constantemente, claro. Ah, yo claro. no he Pero visto si es que- nada. pero si yo he ido en el tren me he levantado a hablar entre vagones y vagones y una señora se ha levantado a fotografiar las cosas porque este señor luego les paga. Cuando les mandan esas fotos, este señor les Yo paga. soy multimillonario, y por tanto, Monedero. claro, Multimillonario. ¿no te ha dado el PP a fondo perdido 300.000 euros? Claro, si te pagan bien, si haces muy ¿Te ha bien tu dado el trabajo. PP 300.000 A mí euros a fondo nadie perdido? me ha dado a Si fondo hace- perdido. No si seas haces muy mentiroso. bien tu trabajo. A él le han regalado la dictadura Hace muy bien tu venezolana trabajo. que Entonces, asesina a sus volviendo ciudadanos. a la pregunta, La dictadura venezolana Espérate que un momento, asesina... espera. Le has dicho que... Claro, es que tú... a ver, claro... Eso es otra falsedad. La dictadura como que no pagaste la pensión a tus hijos, otra falsedad. eso sería tu padre o tu madre. En cualquier Venga, caso. esa, En cualquier Rosa, caso. a mi padre y mi madre En cualquier no, caso. no, ni a En sus cualquier hijos. caso. Ni a sus hijos. Claro, es verdad Ni a que a sus él le hijos. embargaron el sueldo, A ver, ¿no? Monedero, Le ni a embargaron su el sueldo, padre y no. su madre, que no están aquí, ni a sus hijos, que no están aquí Pero me dejas tampoco. ¿Te embargaron el termine, sueldo o no? ¿Me dejas ¿Te que te embargaron termine? el sueldo? No me lo embargaron. Sí. No Vamos, me lo te enseño la embargaron. noticia. Bien, No. 300.000... A mi mujer No, a tres ti veces te- la cantidad que a mí. a ti Mira, te embargaron pero el sueldo y tres te veces- molesta. tres ¿Por qué? veces Porque más hay a cosas mi que no se mujer. deben Pero en cualquier si caso, seguimos así, Es que cambio de esto- tema porque es claro, absurdo. mira, esto ya te lo voy a es explicar. personal, no tiene que ningún el que sentido, porque percibió no tiene nada que ver. Hay cosas que no se 425.000 deben euros comentar. de la dictadura venezolana que asesina a sus ciudadanos en las calles, que tiene encarcelada a la oposición, al que le dieron 425.000 euros, que se los regalaron fue a Monedero. ¿Y sabes lo que hizo Monedero? No declararlos a Hacienda. Pero ya luego lo declaró sí, y se porque ha puesto al porque día, ya Hacienda, está. estaría preso. Como son los tontos útiles del PP, Bien, como a son los ver. tontos útiles del PP, el señor Qué bien haces tu Montoro trabajo. le avisó para que regularizase Claro. antes de la correspondiente Montoro- inspección Montoro me fiscal. tiene un cariño. Si lo sabe todo el mundo. Me tiene un cariño, Sois los Montoro. tontos útiles del PP. que aquí no hablamos. para que el Manuel, PSOE y tú no gane haces las muy bien el Perdón, trabajo. elecciones. perdón, Y te Manuel haces muy bien tu Rico trabajo. y luego José Luis. Muchas gracias. Has comentado que pudo haber un error, has comentado que pudo haber una contradicción. A mí me gustaría que explicaras cuál es el error y cuál es la contradicción. Y luego hay otro elemento que yo creo que ha generado cierto malestar dentro del propio Podemos, que es, antes de Vistalegre 2 se habló en la batalla que había entre Iglesias y Errejón, por simplificar, ¿no? Se habló del Podemos rico y del Podemos obrero. Se utilizó internamente, digamos, elementos de clase para, los utilizó la gente más próxima, no sé si también tú, pero la gente más próxima a Iglesias, para, digamos, que ponerle ese sello a los errejonistas. ¿Tú crees que, por lo tanto, bueno, son tres cosas? ¿Cuál es el error? ¿Cuál es la contradicción? Y si te arrepientes o crees que en aquella batalla interna antes de Vistalegre 2 cometisteis un error o cometieron un error los que utilizaron esos elementos en la batalla interna. Yo creo que Pablo no evaluó que si iba a hacer mayor iba a tener hijos. Y no contó nunca con que iba a tener un nivel de presión brutal, que se iba a meter en su vida privada, en fotografiar a sus hijos y mandarle una advertencia de te vamos a fastidiar la vida. Y eso a Pablo le genera también sus dudas y sus preguntas de cómo puedo yo evitar que le fastidie la vida a mis hijos, ¿no? Porque, insisto, aquí hay periodistas que hacen muy bien su trabajo y están Monedero. dispuestos a fastidiarte la vida, ¿no? Entonces, él hace, yo creo que, un análisis malo de, oye, la gente va a entender que quiera yo aislarme frente a esta presión brutal de mi vida privada. Y ahí es donde comete un error. Comete un error de decir que cree que por irse a 40 kilómetros en un sitio, si será
una urbanización no de lujo que cualquiera pueda hacerle fotos. Tú no tienes fotos de la casa de Albert Rivera. En cambio, en esa casa, cualquiera, hasta los fascistas de Vox, han podido colgar un cartel. Porque no está en una urba. Han podido, claro, si porque en una urba es más difícil pues claro, entrar. es que la gente de lujo se va a vivir a urbanizaciones. Y resulta que es una casa en una calle donde cualquier sinvergüenza puede entrar a hacer fotos y a colgar carteles, ¿no? Entonces, si realmente hubieran buscado una casa de lujo, se hubieran ido a una urbanización como... Pero las fotos son del anuncio, claro. No ha entrado nadie. Siempre son más... Ya, pero cuando cuelgan un cartel, cuando te cuelgan un cartel los de Vox fuera, es porque es muy fácil. Bueno. Hay una evolución en Podemos, entonces, hay una evolución en Podemos, quiero decir, de este primer Podemos, el 15M, la casta, el no sé qué, ahora Podemos ha dicho, oye, es que tenemos hijos como los demás. Claro, lo que pasa, es que somos mayores como los demás. Lo que es que queremos lo mejor para nuestros hijos como los demás. Lo que no puedes hacer es, lo de Guindos, comprarte con información privilegiada, que sabes cuando va a subir el IVA una casa, de la cual te has beneficiado por el hundimiento de los precios. Ya, pero esa es yo te digo cuál es la lectura que hacemos nosotros. Nos parece mal que Guindos se compra una casa. La cuarta. Bueno, la cuarta, pero déjame terminar. Déjame terminar el argumento. Déjame terminar el argumento. Digo que déjame terminar el argumento. Pero si se la gana. Claro, el problema es que Guindos es el responsable de regalarle 60.000 millones a los bancos. Guindos es el responsable de regalarle 60.000 millones a los bancos. Vamos a ver. La doble vara de medir no puede ser. Tenemos que medir a la gente por lo que hace. Ese es el problema. Ana, ¿puedes decir una cosa? Tenemos que medir a la gente por lo que hace. Vamos a ver. Yo voy a decir que Guindos nos ha endeudado a todos los españoles regalándoles 60.000 millones. El pecado de Pablo Iglesias no es tanto lo que dijo de Guindos, porque la hemeroteca es muy rica y estos días han salido muchas frases, sino lo que le dijo Ana Rosa haciendo fútbol en Vallecas de... Cualquiera que vive en un chalet... creo que en ese momento lo pensaba. Cualquiera que vive en un chalet no está legitimado para representar a la ciudadanía porque ha perdido la conexión. Yo creo que han evolucionado, que es lo que... Esa es la frase, ¿no? Claro, perdona. Vamos a ver. Dice que no ha hablado todavía. Muy bien, gracias, Pedro. Dice que José Luis habla un poco porque... Voy a decir tres cosas si me deja terminar. No dejas hablar a nadie. Si me dejas hablar a nadie. No tenemos problema. Casi nadie. ¿Cómo voy a intervenir? Han hecho preguntas. Está haciendo hasta tu trabajo, Ana Rosa. Está haciendo tu trabajo. ¿Puedo hablar? Qué bien haces tu trabajo. Puedo hablar, gracias, Monedero, pero puedo hablar. Dices que el señor Guindos tiene 4 propiedades. ¿Sabes cuántas propiedades tienen los padres del señor Iglesias? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y me parece muy bien. 1, pero si el problema 2, no es ese. 3, 4, si el 5 problema es que Guindos, y 6. El hijo de los desheredados y de los pobres. El problema es que Guindos déjame terminar. Nos han endeudado a todos los españoles por 60.000 Bueno, termina. 60.000 millones. Decía Juan Carlos que, claro, se van a vivir a esta casa, que como todo el mundo puede ver, es una humilde morada como la de Marco, humildísima, porque les persiguen los paparachis. Y se van a este casoplón con este piscinaco porque le persiguen los paparachis. Y por si acaso se van a esta casa, mira qué interesante. a esta casa, y aquí meterán al servicio, porque claro, Pablo e Irene no se van a juntar con el servicio. Te miras luego otra cuestión. Es que lo has explicado tú, Inda. En cualquier caso, tú diciendo, hay que manipular sentimentalmente a la gente. En cualquier caso, ¿me dejas hablar? Tú. ¿Puedo terminar? No, pero si lo estás haciendo. Dices, hay que manipular sentimentalmente a la gente. Está muy bien, Inda. Estás hablando de acoso a la intimidad del señor Iglesias y de la señora Montero. Vosotros apoyabais los scratches a Soraya Sáenz de Santamaría. Es más, los organizabais. Y Soraya Sáenz de Santamaría no podía salir de su casa con su hijo recién nacido porque vosotros no le dejabais. A la señora Barberá en su casa, vosotros en Valencia le hacíais scratches. Al señor González Pons en Valencia, vosotros le hacíais scratches. Al señor Rivera, vosotros le hacíais scratches. A la señora Díez en la Universidad, Rosa Díez, vosotros le hacíais scratches. Y no la matasteis de milagro. Y a Josep Piqué en la universidad, en políticas en la Complutense, le hicisteis un scratch y no lo matasteis de milagro. Yo quiero darle la palabra a Inda. Fue la policía. Yo quiero darle la palabra a Inda. ¿Podemos escucharle? Matar creo que nunca estuvo. ¿Podemos escuchar a Inda? Tuvieron que ir las unidades de intervención policial porque si no... Oye, perdona, dicho esto, cuando has citado a Rita Barberá, se murió y vivía de alquiler, ¿eh?
Exactamente. Pero a mí no me parece ni bien ni mal eso. Y dijo Rafael Hernando, no pregúnteme por los que no son corruptos de mi partido. ¿Podemos escuchar a Inda un momento? No, a Inda le escuchamos todo el rato. ¿Vamos a escuchar un minuto? Sé que es muy clarificador. Venga, no, José Luis, luego. José ¿Le Luis. escuchamos, Inda? Inda, Hay no. que decir, pero dejadme terminar. La señora Barberá soportaba escraches en su casa y cada vez que salía de casa... Mira, y su partido la echó. Cada vez que salía de su casa... Y su partido la echó. Bien, perdonad un momentito. Quiero que hable José Luis, que ha venido. Se ha maquillado igual que vosotros, ha madrugado, ha cogido transporte público igual que vosotros. Bueno, vivo cerca, afortunadamente vivo cerca, pero bueno. Convendría recordar, claro, yo entiendo que Monedero trate de llevarlo permanentemente a lo personal. Esto es algo que trasciende lo personal porque convendría recordar quién introdujo qué, cómo y dónde vivían los demás. Fue Podemos quien introdujo eso en el debate político. Desde ese momento deja de ser precisamente por Podemos un asunto estrictamente de la vida privada. Seguramente la mejor respuesta a por qué no se puede explicar la ha dado Monedero. Tú le has preguntado ¿por qué organiza Podemos esa consulta para poner como rehén a toda la organización de una decisión que es dónde van a vivir ellos? Y él ha hecho una disertación de 5 minutos emponzoñando en términos absolutamente personales en muchas ocasiones para no responder. Lo único que he dicho es que puede haber alguna contradicción. Aquí no estamos, Juan Carlos, a pesar de que tiene un verbo muy florido, no ha dado ni una sola explicación. No estamos hablando de un problema de legitimidad en absoluto. Nadie pone en duda la legitimidad de Pablo Iglesias y de su pareja, de Irene Montero, para estar al frente y tener los cargos que quiera la organización. Estamos hablando, termino ya que puedo hablar, estamos hablando de un problema de credibilidad. Y ahora viene mi pregunta. Vosotros hasta ahora decíais en Podemos, somos como vosotros, y se lo decíais a aquel que tenía un problema para llegar a fin de mes, aquel a que iba a un banco y no le concedían una hipoteca, aquel que decía, yo no puedo vivir con este sueldo, y le decíais, yo soy como vosotros. ¿Cómo se le puede decir eso, yo soy uno de los vuestros, desde ese casoplón? Ese es el problema de credibilidad, no de legitimidad. Nadie pone en duda la legitimidad, se pone en duda la credibilidad del discurso. Te contesto en la misma medida en que, por ejemplo, cuando Pedro Sánchez o Rivera hacen campaña electoral diciendo nunca votaremos a Rajoy y luego al final votan a Rajoy. ¿Pero por qué miras a otros para responder una cuestión vuestra? Como soy profesor de universidad siempre procuro conectar las cosas. Sí, pero es que nos hemos perdido al final en la conexión. Bueno, pero yo te lo explico para que lo entiendas aunque te vayas a perder. Luego te lo explico a la vez que haga falta. Soy torpe. Explícamelo despacio que soy torpe. Claro, decía que me parece que es una gran incoherencia, contradicción, incluso mentira al electorado decir vamos a sacar a Rajoy, nunca votaremos a Rajoy. Y luego Pedro Sánchez y Rivera apoyan a Rajoy. En cambio, no llevamos una semana hablando de eso. Es decir, creo que las incoherencias tienen que ver con lo que realmente haces. ¿Implica que porque Pablo Iglesias y Irene Montero se van a vivir a 40 kilómetros de Madrid, que ya van a abandonar las luchas por las cuales ellos siempre han peleado? Eso es una cosa que estáis sacando vosotros como conclusión. Y yo os digo, Pablo Iglesias... El receptor lo crea, y yo te digo, eso lo van a decir las urnas. Pablo Iglesias, Irene Montero, siguen siendo los mismos y su compromiso político es el mismo. Y quienes van a reunirse esta semana con los trabajadores de Amazon es Pablo Iglesias, no es Rivera ni Pedro Sánchez. No, lo que estoy planteando es que vosotros estáis diciendo que irse a vivir esa casa es una negación de tu compromiso político. Estás diciendo eso. No. Estás diciendo es un compromiso, es una pérdida de compromiso político el que te vayas a vivir a esa casa. Porque ya has cambiado. Y esa contradicción, ahora o engañaste antes. pero esa contradicción se traduce en que vas a abandonar tus luchas, ¿sí o no? Esa es la pregunta importante. Pero lo que ocurre... Pablo Iglesias va a dejar de pelear por los trabajadores de Monedero. Malinterpretando intencionadamente la pregunta porque no tiene respuesta. ¿Va a dejar Irene Montero de trabajar por la gente de Coca-Cola en lucha? ¿Van a dejar de comprometerse? Pues si no van a perder, pero por favor, pero si no van a dejar de pelear por las luchas políticas por las cuales ellos están comprometidos, no saquéis la conclusión de que esta contradicción, como la planteáis, genera incoherencia política, porque no es verdad. Una conclusión a la que nadie ha llegado más allá de tu cabeza. Incoherencia con Rivera. Pero puede generar dudas de credibilidad en el votante de Podemos. De acuerdo, genera dudas. Puede generar dudas de credibilidad en el votante de Podemos. Estoy de acuerdo, genera dudas porque llevamos una semana. Llevamos una semana y se han generado dudas. Y entonces Pablo Iglesias y Irene Montero dicen, se han generado dudas sobre nuestra honorabilidad. Sabéis quiénes somos, sabéis por qué luchamos, sabéis dónde estamos siempre, sabéis que ponemos la cara, pero resulta que están cuestionando nuestra honorabilidad. Y dicen Pablo Iglesias y Irene Montero, así no nos merece la pena seguir. Y por tanto, no, porque tienen responsabilidad. Y le dicen a los inscritos, oye, mirad lo que está pasando por ser de Podemos.
¿Queréis que sigamos o no queréis que sigamos? Queremos vivir en el casoplón. Yo creo que esto lo hace para que la militancia le diga que vivan en el casoplón. Y que se puedan Manuel, oye, pero yo quiero escuchar a Inda un momento. No, espérate, a ver, Manuel, te escuchamos todos los días, Manuel. Estábamos en el referéndum. ¿Qué considerarías porque yo creo que nadie tiene dudas en esta mesa de que el referéndum va a salir que sí, pero ¿qué considerarías un fracaso? Y te lo pregunto para Iglesias y Montero. Lo pregunto en términos de participación, quiero decir, ¿cuál es una participación que Iglesias y Montero puedan considerar que, digamos, que legitima su pregunta, ¿vale? ¿Cuál es el mínimo de participación que tú crees? ¿Y cuál es el umbral de noes, el umbral de crítica que consideras que también pondría en duda lo que tú lo has planteado en términos de decidnos si nos merece la pena, necesitamos vuestro apoyo, ¿vale? ¿De dónde están ahí los límites? Los que sean claros y no admitan pero crítica. ¿qué es claro, quiero decir? Pues los que sean claros y no admitan crítica, Manuel. Es decir, ellos están diciendo, no nos merece la pena hacer política si se cuestiona nuestra honorabilidad. Están diciendo eso, ¿no? Están planteando, no nos interesa hacer política si sale la foto de mi ecografía en el periódico de Inda que hace muy bien su trabajo. No me merece la pena. Y le dice a los inscritos, oye, nos merece la pena si os comprometéis también con los ataques que estamos recibiendo. Si no os comprometéis, no nos merece la pena. Y por tanto, ¿cómo se define ese compromiso? ¿En qué porcentaje? Igual que nos pasa a todos, ¿eh? El 20%. Es decir, que cuando yo durante 2 años tengo que aguantar que la gente me acuse de fraude fiscal cuando es mentira. Y bueno, pero perdona, algunos nos pasan cosas hace 18 años y nos las siguen recordando. Esto es pero cuando tú eres un personaje. Sí, me lo recuerdan todos. No, me lo recuerdan todos los días. Y te digo una cosa, cuando uno es un personaje público, tiene que asumir que tienes ventajas y que tienes inconvenientes. La posverdad es simple y llanamente utilizar los sentimientos de la gente. La posverdad sí que... Sí, que lo estaba definiendo, sí, Monedero, claro. Monedero. Pero es que me interesa mucho. Me interesa mucho. Que no te sale. Dice Inda. No nos interesa nada. La posverdad es simple y llanamente utilizar los sentimientos de la gente. Oye, perdona, está aquí, que lo diga él. Escuchar una cosa. No me vas a poner un iPad cuando tenemos aquí el personaje, hombre. Qué tonto eres, Monedero, que intentas hacer aquí. Insultas a mi padre, insultas a mi madre, me llamas tonto. No insulta a nadie. Es que qué bien haces tu trabajo. Es que te ha salido mal el gag. Qué bien haces tu trabajo, Tú, si tú le... Calla, que se les mete el sonido. Si tú tuvieras... ¿Sabes lo que es esto, Monedero? Monedero, tú como experto qué bien haces. Está muy bien. A mí me parece muy bien. Me parece muy bien que los inscritos de Podemos... Me parece muy bien que los inscritos de Podemos decidan si quieren tú... Si te quieren a ti o quieren otro tipo de política en España. La sentencia que perdió Pablo Iglesias contra nosotros cuando contamos que tiene $272.000 que tus amigos están en la cárcel, el paraíso fiscal de Granadinas. Tus amigos están en la cárcel. Leopoldo López, Ledesma, todos los que han metido a sus jefes venezolanos, esos están en la cárcel. Bien, ya. Pero yo creo que yo quiero decir una cosa simplemente, que creo que ha quedado claro en este debate que aquí hay dos posiciones, dos maneras de hacer política. Y es lo que Pablo Iglesias y Irene Montero han dicho a los inscritos. Mirad, tenemos una lucha despiadada, hay periodistas que hacen muy bien su trabajo, con mucho apoyo, y no nos merece la pena seguir si no tenemos vuestro compromiso. Y los inscritos van a decir... ¿Lo tienes o no lo tienes? Y aquí está Inda defendiendo uno de los puntos de vista. Hay una evidencia que no se puede negar más allá del cuestionamiento que queráis hacer o no de los medios de comunicación y en este caso del periódico de Inda. Y es que esta decisión ha sido muy controvertida internamente, porque si no ellos no se ven obligados a someterlo al parecer de las bases. Por lo tanto, hay un reconocimiento, hay una contradicción y hay un desgaste interno dentro de Podemos por esta decisión que ha sido criticada abiertamente. Hay un reconocimiento. Imagínate lo que puede suponer fuera del partido para el votante de Podemos. ¿Sabes qué me gusta a mí me gusta mucho de esta consulta? Que hay un reconocimiento por parte de Pablo Iglesias de que igual no han evaluado bien lo que esto significaba. Hay un reconocimiento del error cometido, claro que lo hay. Está muy bien porque Pedro Sánchez no asume ningún error por votar a Rajoy. Y Rivera no asume ningún error por votar a Garrido en la Comunidad de Madrid. ¿Por qué has dicho que va a salir positivo para Pablo Iglesias e Irene Montero? Porque mañana no por lo que dice... A ver, le preguntaba a Manuel. No por lo que dice Inda, porque le preguntaba a Manuel, a ver si puede contestarme. Gracias. No me gusta jamás realizar afirmaciones sin pruebas, ¿no? A ver, yo creo que obviamente van a votar las personas más implicadas y es
evidente, hay una parte en el discurso, a mí me parece una contradicción evidente lo que han hecho y un error que no han sabido medir, me parece muy grave. También es verdad que ellos dos están sometidos a un grado de presión mediática que no sufren otros políticos. Negar eso es una evidencia. Por lo tanto, cuando una organización se siente atacada, yo creo que los militantes que van a participar son los que más apoyan a Iglesias y a Montero y los que más le quieren lanzar ese mensaje. Por eso para mí la clave para interpretar el éxito o no y para interpretar si han metido la pata o no es la participación. Una participación muy baja yo creo que deja a ambos líderes en una posición delicada. Participa poca gente. Oye, yo te voy a poner un ejemplo. Imagínate que Albert Rivera y Arrimadas se hacen pareja. Pues claro que sería una pareja que todo el mundo estaría hablando de ella. Seguro que Inda, que hace muy bien su trabajo, nunca le sacaría nada. Vamos a ver, Monedero. Bueno, depende del precio, es verdad. O cualquier otro. Aquí solo hay un político que ha anunciado en una noche electoral el cese de su relación con otra política. Solo hay un político que ha emitido un comunicado oficial para decir que van a ser padres de mellizos. Aquí solo hay un político que ha anunciado también en un comunicado oficial y ese político es Pablo Iglesias. Yo lo siento mucho. Con todos los periódicos llenos de informaciones tergiversadas al respecto. De comunicados oficiales. Claro, pero de ¿por un qué? embarazo, de una ruptura sentimental en una noche electoral. ¿Por qué? Bueno, pero porque José todo el mundo Luis, estaba comentando al eso no respecto. justifica que luego se traspasen ciertos límites. Pero vamos a ver, que los límites se traspasaron aquí. Vamos a ver, no le ha ocurrido solo en el caso de que le esté ocurriendo a esta pareja. Aquí lo recordaba antes, Inda. Aquí es que a la vicepresidenta del gobierno con su hijo recién nacido se le hizo un escrache a la puerta de su casa. Durante varios días. A la puerta de su casa. José Luis, pero es que José estás Luis, la entrando en el diferencia, litumás. No es que sea litumás. José Luis. Yo lo definí en su momento como un problema, pero en el momento en el que se convierte el cómo vive y dónde vive en un argumento político, no es nadie más allá de Podemos quien convierte eso en un argumento político. Luego no puedes decir que no compañeros, se contra cuando a ver, cometen un vamos error a esperar a ver qué dicen Podemos, que es al final a quien les interesa esto de verdad. No, pero vamos a ver, en este caso sí que hay una conciencia que tenemos algunos de que se está pudriendo mucho la democracia en España. Y creo que Inda, que hace muy bien su trabajo, es responsable de esta pudrición. ¿Puedo hablar? Creo que es muy relevante, y termino y ahora hablas tú, creo que es muy relevante entender que no merece la pena hacer política si hay determinadas personas que están arrastrando a todos los medios hacia ese espacio. Repito, si apareciera un documento de la policía diciendo P. Iglesias ha recibido sobresueldos, tiene sentido una semana. Pero que una pareja a 30 años se compren una casa, a 30 años, que se hipotecan de por vida, que no han robado, que cumplen el código ético de Podemos porque se cobran solamente los 3 salarios mínimos, que tienen la fortuna de que sus padres son hijos únicos, igual que ellos son hijos únicos, y que de eso hagamos un escándalo que no hacemos, ya digo, con M. Rajoy, que sigue de presidente del gobierno, a mí me parece que señala nuestra democracia. Pero M. Rajoy gana menos que cualquier diputado. Ana Rosa, una pregunta de una frase. ¿Tú sigues pensando, como daba a entender tu primer tuit sobre este asunto, que esa casa se la puede comprar cualquiera con una hipoteca de 500 euros? Cualquiera no, pero una casa en Madrid, en el centro, por 600.000 euros, es una casa que no tiene 90 metros. ¿De acuerdo? ¿Tú crees Lo que que pasa eso es que esa está casa, al alcance de ¿cuál cualquiera? es un problema que yo le dije a Pablo? Está al alcance de cualquiera esa casa. Esa casa tiene una imagen de casa enorme, de casa cara, que luego no se corresponde con la realidad, ¿no? Luego estas cosas son las fotos de... Yo creo que lo que hizo Pablo Carlos fue el cálculo, o sea, que tiene que hacer obras. ¿Tú sigues pensando que es una casa al alcance de cualquiera? O sea, tu casa vale 600.000 euros seguro. Mi casa, no, yo vivo de alquiler. Seguro. Eso para Bueno, pues la casa donde vives vale 600.000 euros seguro. La de Inda costará mucho, que costará mucho más. La de Ana Rosa costará mucho más. No. A ver. Te lo voy a explicar. Mi casa comprada hace 20 años costó 60 millones de las antiguas pesetas. ¿Cuántos en euros? 400.000, 350.000. 350.000. 20 millones de pesetas. No, 60 ¿cuánto millones vale de ahora? las antiguas pesetas. ¿Y cuánto vale ahora? Ay, yo qué sé, no la voy a vender, llevo 20 años viviendo en una casa. No está en política, es que no tiene nada que ver. Es que es la casa donde vivo, yo no voy a especular con ella. Claro. Esa es la diferencia. A no ser que me quiera cambiar y la venda. Esa es la diferencia. Tiene que dar 20 Pero que es que me parece bien que ellos vivan ahí. El problema no es la casa. Quiero decir, mira, vamos a ver. Bueno, es un periodista. Aquí está la casa de Pablo Irene. Y entonces tiene 2.000 metros cuadrados de parcela. Y entonces, por si te pierdes por la parcela y tienes ganas de hacer pipí o popo, tienes este baño en forma de huevo. Es decir, no necesitas entrar a la casa. Luego hoy hemos publicado el documento original de los gastos de la casa que voy a leer. ¿Cuánto te ha costado?
Comunidad de vecinos. ¿Cuánto te ha costado? 111 euros. Pero si no tienen vecinos. Impuesto de bienes inmuebles. Pero si no tienen vecinos, ¿cómo van a pagar comunidad de vecinos? Igual es una urba. ¿Me dejáis No, es una urba. ¿Me dejáis terminar? Es una calle. ¿Puedo terminar? Pero no digas mentiras, Inda. ¿Me dejas terminar? Pero no digas mentiras. ¿Me dejas hablar? No dejan terminar luego me dices que miento. Oye, pero verdad, si es un chalet, ¿cómo va a tener ¿Pero cómo va a tener comunidad de vecinos? Perdona, las urbanizaciones, Es que no es una urbanización. cada chalet paga su cuota. Que no es una Porque hay que urbanización. mantener la urbanización, pero me dejáis Que terminar. no es una urbanización, ¿Me Inda. dejáis terminar? ¿Puedo terminar? Coño, pero aclara eso. Es Es que una ya el primer urbanización, dato es El primer este, dato es la frente. Sí, claro que pagas. que no es ninguna urbanización. Pagas comunidad, claro que Que pagas. no es Claro que pagas. urbanización. Y pagas la Es una seguridad, el cochecito urbanización, de la seguridad navata que va no es. rondando. La Bueno, navata, ¿puedo terminar? claro. Puedo terminar. Este es el documento original, lo estamos publicando ahora mismo en OK Diario. Relación de gastos del casoplón de Pablo Irene. Comunidad de vecinos, 113 euros. Impuesto de bienes inmuebles, 188. Luz, 85. Me parece poco para el casoplón que es. Agua, 130. Gas propano, 185. Mantenimiento de la caldera, 11. Y alquiler del tanque del gas, 15. Eso sin contar el piscinero, el jardinero y el servicio. Es decir, que la casa les va a costar a los Iglesias Montero 2.000 pavos al mes. A limpiar la piscina. Y una última propuesta. Yo propongo que a los hijos de Pablo Iglesias e Irene Montero les llamen Borjamari y Pocholo. Entonces yo Con plantearía los que a tus niños nos hijos metamos. les llamen otro tipo de Bien, cuestiones. los niños a tus hijos les nos llamarán otro tipo de metemos. cuestiones. No. Pero es que esto es muy importante, Inda, ¿sabes? Lo que con acaba de los hacer niños Inda, no. lo que acaba de Con hacer los Inda, niños no. lo que acaba de hacer Mis Inda, hijos, no lo haces con ningún También político me en parece España. mal también, Inda. O sea, te permites Yo no he el lujo, empezado. Me Inda, te parece permites mal. el lujo Lo he dicho de también, ponerle los nombres a los hijos de un político. ¿Quién coño te crees que eres, tío? Me ¿Quién parece coño te mal crees que se hable eres? de los niños, de unos ¿Quién y de coño te otros. crees que eres, tío? Bien. ¿Quién coño te crees que eres? Vamos Que no, a hablar es que de esto un no es tema muy gratuito. delicado. Es que Pues no es me gratuito. parece mal. No tienes derecho a hacer eso, Inda. Estás pudriendo la democracia en España constantemente, porque te pagan por hacerlo. Bien, Y eso es de Nicolás sinvergüenzas, Maduro. tío. Es de sinvergüenzas. Perdonad, este tema ya también es un tema Eres un delicado. sinvergüenza, tío. Eres un sinvergüenza. Yo es que de verdad creo que así No es no se fácil, puede. no es Puede ser. fácil, así no es No se fácil. puede. Pero ¿cómo se puede permitir el lujo? Mencionar a mi padre, a mi madre, Bien, a los ya. hijos de otros Y tú políticos. a sus no puedes hijos. hacer eso, tío. A ver, Monedero, no tienes tenéis derecho a nada hacer que eso. deciros No el tienes uno al derecho. otro. Claro, te da lo mismo. Perdonad, es Sonríes imposible porque todo da esto. lo mismo en este Bueno, país. Nicolás Maduro ha sido reelegido presidente de Venezuela entre denuncias de fraude con la abstención del 50% y además sin que se presenten la mayoría de la oposición. Una jornada electoral en la que tuvieron lugar altercados. En uno de ellos el protagonista fue Zapatero. Perdiendo apoyos elección tras elección, pero Nicolás Maduro ha vuelto a ganar las elecciones presidenciales en Venezuela con casi 6 millones de votos y un único candidato como adversario. La abstención, el gran fantasma de Maduro, récord. Solo han participado un 46% de los electores frente al 80% que lo hizo en 2013. La oposición acusa al gobierno de fraude e irregularidades, desde entregar dinero para animar a la participación hasta regalar cajas de comida a cambio de votos. De nuevo, la comunidad internacional no reconoce estos comicios en los que ha participado como observador José Luis Rodríguez Zapatero. Muy criticado por su papel en estas elecciones, el expresidente del gobierno ha sido abucheado al salir de un colegio electoral que ha tenido que abandonar, escoltado entre insultos y el lanzamiento de alguna botella por parte de los manifestantes. Bueno, Zapatero es que se ha metido en un lío ahí en Venezuela. Unas elecciones que no sirven, yo creo que para nada, reconocidas internacionalmente, no se ha presentado la oposición, menos del 50% ha votado. ¿Cuánto va a durar esto? Pues tiene pinta de que va a ¿Cuánto durar va a durar todavía esto? bastante, claro. Tiene pinta de que va a durar bastante y tiene pinta de que si se quiere un cambio va a tener que ser desde dentro de la propia Venezuela. La comunidad internacional durante demasiado tiempo yo creo que ha mirado hacia otro lado y empieza a ser ahora, cuando son ellos los que salen del país, los que relatan el sufrimiento diario, el no poder tener ni siquiera La crisis los humanitaria es la suministros mayor básicos, ¿sabes? Es una que hay crisis en humana este enorme momento y que en sigue América creciendo. Latina. Es brutal, es brutal. Monedero, tú que estuviste allí, ¿tú reconoces a este Monedero? ¿Crees que sigue teniendo, a este Maduro, perdón, sigue teniendo la legitimidad para seguir allí?
Es evidente que el resultado electoral, con una Hombre, con abstención el tan grande, 47%, claro, por eso, no. con una abstención tan grande, las elecciones, que son procesos de autorización política, pues te autorizan, bueno, pues menos que si vota el 80%, es absolutamente evidente. Yo creo que cuando murió Chávez, que además coincidió con el hundimiento de los precios del petróleo, pues el país está empeorando. Además se suma que ha habido unos ataques muy fuertes, ¿no?, por parte de Estados Unidos, que después del fracaso en Oriente Medio dijeron tenemos que recuperar América Latina, están apoyando golpes de Estado en Brasil, en Paraguay, en Honduras. Y eso genera también una sensación de repliegue que hace que el gobierno de Maduro esté enrocado. Entonces es una solución que no es buena. No es buena porque el gobierno está enrocado porque les están atacando. La oposición sabe que no tiene votos suficientes para ganar, que eso es un problema también. Entonces, si hay un empate catastrófico, la única solución sería intentar dialogar, que creo que es lo que intenta Zapatero y otros presidentes. Siéntense a dialogar. ¿Qué ocurre? Que hay un sector de la oposición que lo que quiere es guerra. Hombre, alguna responsabilidad tendrá Maduro en esto, Claro, ¿no? por supuesto, por supuesto. O sea, que es que las presiones exteriores y este tipo que es un dictador y Maduro, no, Maduro los es un dictador no, que pero manipula elecciones para poder seguir en el poder. Pero los dictadores asesinan a la gente, no habría prensa Hombre, libre. Perdona, están todos los de oposición metidos en la cárcel. No, hombre, no, pero Por si vienen eso. aquí, vienen y vuelven. Es decir, hay problemas, es evidente que hay problemas, negarlo sería tonto, ¿no? Pero dar un salto, ¿no?, y decir que... ¿Cuánto se ha perjudicado a Podemos vuestra relación con Venezuela? Pues toda la que los buenos periodistas como Inda han querido construir. Bueno, ya no hay más comentarios, supongo que esto No, a ver, es yo un creo desastre. que evidentemente las elecciones no han servido porque la oposición no ha participado, salvo el único candidato opositor, no sirven para legitimar el gobierno, que es la función principal. Yo creo que el trabajo de Zapatero, primero, que lo ha hecho siempre con el mejor de los objetivos, con la mejor intención, que han salido muchos presos durante estos años, gracias a sus gestiones. Y bueno, pues otra cosa es que lógicamente pues le abuchean gente de la que no está Es que de acuerdo con su trabajo. es que la oposición y muchos de los presos no están valorando bien el trabajo de Zapatero. Es que yo no tengo duda que su objetivo tenía una buena intención. No solo se está entendiendo. No solo que lo tenía, sino que ha dado fuera de su partido. Bueno, Y de alguna últimamente, forma pero su ha dado presencia ayer frutos ahí- durante tiempo, ha dado frutos y durante cierto tiempo lo reconoció. La liberación de Leopoldo López fue, pues, por ejemplo, obra del señor la propia Zapatero. oposición lo Y yo creo que reconoció. él está intentando hacerlo con su... Y la solo mejor de las quería maneras. decir Aunque se una equivoque. última enorme, cosa, que es que la vía, de todas formas, es esa. Quiero decir que tardará más o menos, pero Claro. hay que volver a la mesa del diálogo sin condiciones y hay que buscar una solución porque el país obviamente se está empobreciendo, se está desangrando y la gente está sufriendo sobre y eso es todo lo que no puede a mí ser. me gustaría que además de no amañar elecciones, el señor Maduro, el dictador, pusiera en libertad a los 400 presos políticos que hay en Venezuela. A mí me gustaría Uy, que que el no pueblo tiene asesinasen hambre. a su pueblo que en la esa es la calle. historia, Y a mí me claro. gustaría que cuando la gente vaya a comprar al supermercado, las estanterías no estén Suministros vacías. básicos. Pero ¿sabes, Eso lo Monedero, que quiero tú... para toda América Latina. Sí, Lo quiero para Monedero, Colombia, lo quiero pero para tú México, dices, lo tú quiero para dices toda que América Maduro Latina. no es un dictador. Yo te digo que el peor dictador es el que además intenta con una falsa democracia ser elegido democráticamente cuando es un auténtico dictador. ¿Sabes qué me Eso es lo que preocupa, yo creo, Ana Rosa? A mí lo que vamos. me preocupa es que hay discusiones que te conducen a Siria. Es decir, que conducen a guerras civiles, conducen a mucho dolor. Y como ha habido mucho dolor en América Latina, a mí me gustaría, como bien planteaba Manuel Rico, que se hiciera todo lo posible para que hablen. Pero Yo tú fíjate que todos los llevo países muchos de años América diciéndole- Latina están en contra de Maduro. Ya, pero Todos también- los toda países de América Hispanoamérica. Latina Pero que en este Brasil- momento ya, están pero en bien. Brasil han dado un golpe de Estado. Sí, pero en Contra Colombia Dilma hay Rousseff, elecciones y hay Entonces, democracia. dices, hombre, han dado un golpe de Estado y por tanto En no son quien para Ecuador, dar en todos lecciones. y todos los países le han dado la espalda. Toda América Latina le ha dado la espalda a Maduro. Maduro Y ahí es... tiene que escuchar Maduro. Es decir, yo creo que la Maduro comunidad tiene que ir. internacional... ¿Tú la crees que hay alguna comunidad- posibilidad de que se vaya? Pero si le apoya a la mitad del pueblo, no parece muy sensato que digas, pues tú Hombre, te le vas, apoya si le ¿no? dan cajas de comida a la gente que tiene hambre. Bueno, Voy a votar hasta yo. ¿por qué votamos? Claro. ¿Por qué Y los votamos? niños no tienen para Perdió comer. y se Y hay inventó que ¿Por qué decir que votamos? la Es una cosa mucho oposición más no se ha complicada, presentado ¿no? porque no reconocía que la la última limpieza vez- de estos comicios. Bueno, última vez que se presentó la perdóname un oposición, momentito. Ayudemos a la paz en Venezuela, ayudemos a la paz en cualquier Es país. que lo mejor...
solución para la paz de Venezuela es que le den una buena salida al exilio de Maduro. Vamos, esa es mi opinión. Ya, por ahí a medio país que vota a Maduro, por tanto no es tan sencillo. Y medio país que vota a Maduro seguro que estará mucho más contento con un país democrático. No estaría de más que le juzgasen por crímenes contra la humanidad, pero bueno. Vamos a irnos a Extremera, porque ahí está Luis.